Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Nos deleitamos, Señor, contigo. Tú eres, Señor, nuestra plenitud y nuestro deleite. Gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, donde podemos estar en tu presencia, en armonía con los hermanos. Sigue haciendo en este día en nuestros corazones. Te pedimos que la palabra que se va a dar venga de tu corazón. Que quites toda palabra de hombre. Que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida y en la necesidad de cada uno. Que cada corazón esté dispuesto a que tú lo transformes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, pues ahora sí vamos a ir con la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y la palabra del día de hoy tiene un nombre que es el libre albedrío sí existe. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si realmente existe el libre albedrío o si no existe? Bueno, pues hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que sí existe. ¿Cuál es la definición de libre albedrío? Les voy a leer 3 definiciones que sacamos del diccionario de la lengua española y de un diccionario de Wikipedia y por ahí otro de definiciones.com, que dice: 1, que libre albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Otra definición que nos da el diccionario es que es la potestad que el ser humano tiene para actuar según considere o elija. Y otra definición es que es la libertad natural y personal para tomar decisiones. Esa es la definición que un diccionario nos da de libre albedrío. Y la palabra de Dios nos habla de por primera vez en Génesis 2:9. Dice: el Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí mismo, más adelante en Génesis 2:16-17, misma versión, dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, aquí vemos en este versículo el establecimiento del libre albedrío. Dios les da una indicación y lo dejó para que ellos decidieran si le iban a cumplir o no la iban a cumplir. Y pues bueno, el desenlace de la historia ya lo sabemos. Pero el árbol del bien y del mal representa ese establecimiento del libre albedrío. Porque cuando el hombre come de ese fruto, él empieza a conocer lo que va a ser bueno y lo que va a ser malo. Esta característica que Dios nos da, algunos le podemos llamar conciencia. La conciencia de cuando nosotros tenemos algo enfrente y sabemos si es bueno o es malo, si es correcto o es incorrecto. Cuando hubo inocencia, si se fijan, antes de que Eva comiera del fruto, que Eva y Adán comieran del fruto, eran totalmente inocentes. De hecho, no había culpabilidad de los actos que tenían. Y es tan así que vemos que cuando comen, pues lo primero que se dan cuenta, que se acuerdan, que dice: pues estamos desnudos, cuando eso no había estado ni en su mente ni en su corazón. Y fíjense, es curioso, vamos a Génesis 3:3, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
En Génesis 3:3, ¿quién está hablando? Ahí está hablando Eva. Eva le está diciendo a la serpiente esto, pero dice, ni le tocaréis, cuando Dios solo había dicho que no iban a comer. Pero yo creo que este énfasis hasta Adán se lo hizo, porque cuando da la indicación se lo daba primeramente solo a Adán, todavía no había creado a Eva. Pero cuando Eva le platica esta indicación a la serpiente, le dice, ni le tocaréis. Yo creo que hasta Adán dijo, pues, más vale prevenir que lamentar, así que Eva, ni siquiera lo toques. Deja tú que no lo comas, no lo toques. Entonces, ese énfasis se lo había dado. Entonces, siguiendo con el relato, en Génesis 3, 4 y 5, la serpiente hace también el énfasis de que cuando Eva comiera de ese fruto, iba a conocer el bien y el mal, la diferencia del bien y del mal. Vamos a leerlo. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, Eva en este deseo de ir por más malamente y de ser igual a Dios, que no era posible, pues ella dijo, tengo que conocer el bien y el mal. ¿Pero qué creen? Pues a lo mejor muchos dicen, pues eso es bueno, ¿no? Que podamos saber qué es bueno y qué es malo. Pero eso, el conocimiento del bien y del mal, trae aparejadas varias cosas. Número 1, la responsabilidad de nuestros actos. Cuando ellos empezaron a conocer, tuvieron que hacerse responsables. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, no podemos decir que no sabíamos, que se nos hizo fácil, ¿no? Esa palabra es, se me hizo fácil. Pero dice Dios, no, porque tú tienes esa conciencia que yo te he dado. Número 2, la inexcusabilidad de las cosas malas que hayamos hecho. O sea que no tenemos excusa para todo lo malo que hacemos. Romanos 1:20, también nueva traducción viviente, dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 2:1. Este se los va a leer en Reina Valera, pero en traducción viviente se parece mucho y dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ok? Entonces llevamos dos cosas que nos da el libre albedrío. Número 1, que ya tenemos responsabilidad de nuestros actos. Número 2, que no tenemos excusas para decir que no sabíamos. Y hay varios relatos que hablan por ahí luego cuando ven en Discovery Channel o así, que hacen algunos reportajes de tribus que están muy lejanas y se fijan cómo esas tribus, y ahorita generalmente la palabra de Dios está cumpliendo y a todos los lugares está llegando la palabra de Dios, pero a esos lugares donde aún no había llegado la palabra de Dios, ellos empiezan a hacer leyes de honor o leyes para vivir entre ellos. ¿Y cómo sacaron esas leyes? Porque Dios puso en su corazón esa conciencia. Porque en el corazón del hombre Dios puso el saber si es bueno o es malo. Y número 3, de las cosas que trae aparejado el libre albedrío es que vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Romanos 3:23. En Reina Valera nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Sí se lo saben, es el curso. ¿Sí se lo saben? Y la siguiente también, Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 2:14-16 dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Ahí resaltaría la ley de Dios escrita en el corazón. Pero comenzamos esta prédica diciendo que el libre albedrío sí existe. Y esto es raro, que aún en el pueblo de Dios se manejan teorías de que pues tal vez no existe, ¿no? Y hay hay varias teorías de esto, pero vamos a tocar 3 teorías que hablan de que el libre albedrío no existe y la creencia que ellos tienen del porqué. Una nos dice que es el determinismo. El determinismo dice que toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa, de modo que nuestras decisiones estarían determinadas indefinidamente por todas las causas que la preexisten, lo cual significa que no hay elección posible. O sea, lo que nos dice esta teoría es que todas tus decisiones es causa-consecuencia. Como a mí me pasó esto, yo tuve que decidir esto, no es que tuviera libre albedrío. Pero si nos vamos para atrás en la cadenita, pues lo que te pasó antes fue de libre albedrío, ¿no? Si te vas yendo para atrás, entró el libre albedrío desde la primera vez y siguió entrando. Pero bueno, esta teoría nos dice eso, que las decisiones, que no hay libre albedrío, que tus decisiones son causa-consecuencia. Otra teoría errónea que se maneja es el compatibilismo. Y esta nos habla como de un libre albedrío a medias. Dice que la libertad de una persona está restringida en su naturaleza. Quien eres dará tu decisión. Es como decir, por ejemplo, no, pues es que como él es cristiano, como él conoce de Dios, escogió esto. Como afuera no conoce de Dios, escogió lo otro. O por ejemplo, el doctor escogió esto porque es doctor. Te habla de tu naturaleza, de tus deseos, y que esa naturaleza es el que hace que tú escojas, pero que no eres libre para escoger, que también es una teoría errónea. Y la otra es la predestinación. La predestinación aún es una teoría que se maneja por algunos teólogos y la sustentan con algunos versículos, pero la cual, a través, el pastor ya lo ha hablado en otras ocasiones, no es correcta. Y esta teoría te dice que Dios desde la eternidad determinó lo que quiere hacer con cada una de las criaturas, ordenando a unas para la vida eterna y a otras para condenación perpetua, de acuerdo al fin y condición que fueron creadas. Y esta teoría lo que nos dice es que ya Dios escogió quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser condenados. Y que hagamos lo que hagamos, los que iban a ser condenados no podemos ser salvos, y los que íbamos a ser salvos no podemos ser condenados. Entonces, pues es una teoría que a la luz de la palabra de Dios no es correcta, ¿no? Hemos visto muchos versículos, se ha hablado específicamente sobre esa teoría, y lo que nos dice la palabra de Dios es que todos, dice que de tal manera amó al mundo. O sea, que todos tuvimos la misma oportunidad para ir en pos
de Cristo Jesús, para ir en pos de la salvación. Y que mientras haya vida, todos seguimos teniendo la misma oportunidad. Entonces la teoría de la predestinación es errónea. Esta teoría en el libre albedrío lo que te dice es, pues Dios ya tiene escrito, hay un versículo que lo manejan, y se acuerdan que hay un versículo que dice que Dios tiene cada una de las cosas de nuestra vida escritas desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no significa que eso Dios te esté poniendo a que tú lo vas a hacer así tal cual. Acuérdense que Dios es omnisciente, y una cosa es que Dios sepa todo y otra cosa es que Dios te esté obligando a que tú lo hagas, y es muy diferente, y a veces es lo que se confunde en el libre albedrío. Negar el libre albedrío equivale a decir que Dios es injusto, que es lo que hablábamos, ¿no? Que solo unos cuantos tienen la oportunidad y otros no la tienen. Y que en lugar, o que hablar del lago de fuego y azufre, pues ya están destinados unos cuantos. Pero también sería quitar la culpabilidad del ser humano. Decir, no, pues es que yo no era culpable, pero pues yo estaba predestinado a ir ahí. Entonces no fue mi culpa, fue la predestinación que me mandó ahí. ¿Ok? Y si oye raro, dirán, ay, ¿por qué hablan de eso? Pero es una teoría que muchos a veces lo han llegado a pensar, o lo hemos llegado a pensar, así de, no, pues ya está escrito quiénes se van a ir. Cuando vamos a Caja Roja, eso es el pan de cada día, ¿no? Que muchos te dicen, no, pues solo Dios sabe ya los que se van a ir. Y todo así de, no, hay una oportunidad. Ok, y les voy a contar una historia que apareció esta semana en los periódicos. Y la historia habla de un niño de 10 años que mató a su padre, quien el padre en forma rutinaria pues golpeaba a la madre. Y este chico en varias ocasiones, tratando de defender a la mamá, pues no había tenido éxito, ¿no? Un niño de 10 años contra un señor más fuerte, que al final de cuentas es cierta autoridad. Pero ese día, desafortunadamente, se armó de ese coraje, de ese valor, y fue y mató al papá tratando de defender a la madre. Y esta historia pasó en Puerto Ceiba, municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. O sea, fue aquí en México. Y cuando el niño es llevado a las autoridades, ¿qué creen? ¿Sí saben lo que pasa en esos casos? Un niño de 10 años, ¿no? No pasa nada. No arrestan al niño. ¿Por qué? Le sugieren a la madre que lo lleve a recibir atención médica. Tal vez lo canalizan a un lugar psiquiátrico, le dan tratamiento por los traumas que ha pasado, por lo que vivió al matarlo, pero a esa edad, ese niño se considera inimputable. Entonces, no se puede llevar a la cárcel, no se le puede acusar de ese crimen. Y esta es una historia, ¿no? Pero vemos en el país que de repente, por eso los sicarios, pues preparaban a los chiquitos. ¿Por qué? Porque no había manera de llevarlos a la cárcel. Porque hasta el día de hoy, en nuestro país, todo niño que cometa algún incidente, algún asesinato, antes de los 12 años, se considera inimputable. ¿Qué significa inimputable? Que es eximido de responsabilidad penal, es decir, que no puede ser castigado bajo ningún punto de vista. Por parte de la legislación vigente, no se puede, porque no puede comprender la ilicitud del hecho que cometió. Otro significado de inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender sus acciones o las consecuencias de este. Entonces, volviendo a lo que nos lleva, si nosotros dijéramos que el libre albedrío no existe, todos nosotros nos volveríamos inimputables, es decir, que Dios no podría acusarnos de pecado. Esa es la comparativa de que sí existe.
puesto que dice la palabra de Dios que sí podemos ser acusados, porque sí tenemos el entendimiento de si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. La Biblia nos habla claramente de la culpabilidad del hombre y vamos a ver en dónde. Primero ya lo vimos en Génesis, que ahí es claro y les da la orden y dice, si no obedeces, ciertamente morirás. Pero Dios, a través de la historia, nos sigue diciendo el hecho de decir, tú tienes opción de escoger lo bueno y lo malo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y vamos a ver en Deuteronomio 30 cómo habla esto con Moisés. Ok, para despertar, ¿qué les parece si hicimos? No soy inimputable. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Por qué no somos inimputables? Ya lo tenemos por ahí, Deuteronomios 30, 15 al 20. Dice, ahora escucha en este día. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Vamos a repetir ese pedazo. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Lo vamos a seguir leyendo, nada más es importante remarcar, hoy te he dado a elegir. Dice, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí sí eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces volvemos a ver con Moisés que le vuelve a decir, pueblo, aunque eres mi pueblo, porque era el pueblo escogido de Dios, yo no te tengo amarrado. Yo te estoy dando la libertad que tú escojas si me vas a seguir o vas a seguir a otros dioses. Y a lo mejor aquí era algo más del corazón, porque a lo mejor con Moisés iban a seguir caminando todos, ¿no? Los que eran y los que no eran. Pero dice, pero en tu corazón tú vas a escoger si me vas a amar o no me vas a amar, si me vas a obedecer o no me vas a obedecer. Y a lo mejor es lo mismo que puede pasar hoy, ¿no? Dice, aquí estamos todos y cada uno escuchamos las mismas palabras, estamos tal vez, tenemos los mismos pastores, estamos en el mismo ministerio, no sé, pero cada uno en su interior va a decidir qué es lo que verdaderamente hace, quién es de veras, ¿no? Si realmente ama al Señor, si realmente obedece al Señor. Y eso es lo que Dios nos va diciendo a través de la historia. Tú tienes la decisión. Josué 24, 14 y 15 nos vuelve a invitar a elegir. Nueva traducción viviente voy a volver a usar. Dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos
en cuya tierra ahora vives, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Qué padre decisión escogió José. Ojalá hoy todos esa sea nuestra decisión. Yo no sé qué van a hacer los demás, pero yo y mi familia escogemos al Señor. A lo mejor eso lo puedes hacer en tu trabajo, ¿no? Cuando ves que todos están haciendo cosas que son indebidas. Cuando oyes el dicho del que dice, el que no tranza, no avanza. Ahí es donde tú debes decir, pues yo no sé qué van a hacer los demás, pero yo sí sé que yo voy a escoger al Señor. Es lo que nos dice Dios. Ahí es donde tú vas a escoger el libre albedrío de seguirme a mí o seguir la corriente del mundo. De seguirme a mí o seguir los deseos de la carne. De seguirme a mí o seguir a la comodidad. De los pasajes anteriores podemos desprender algunas enseñanzas. Número 1. Dios establece su voluntad en forma de orden, pero claramente no como una imposición. Dentro de esto, lo primero que podemos tomar es que Dios sabe que su voluntad es la mejor opción para el ser humano. Cuando tú te pones a ver la ley de Dios, sus mandamientos o alguna otra ordenanza, te das cuenta que Dios los dejó ahí porque eres su hijo y porque quiere que te vaya bien. No los dejó ahí porque quiere ser un Dios impositor y que diga esto sí, esto no, porque yo quiero, sino porque dice, esto lo estoy dejando para que a ti te vaya bien, porque es mi mejor opción. Podemos tomar cualquier mandamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, tomamos fornicación. ¿Por qué Dios no quiere que fornique? Pues si todo el mundo lo hace, pues sirve para que nos conozcamos, mi pareja y yo. Es para expresarnos nuestro amor, pues si nos amamos mucho. Dios no lo puso ahí porque le molestara, así, no, que no fornique porque no. Si vemos ahora las estadísticas, podemos ver embarazos no deseados, podemos ver cuántas chicas en nuestro entorno son lastimadas en su corazón y aún chicos, ¿no? O sea, cómo son traicionados por una mujer, cómo de por sí hogares destruidos en matrimonio, mucho más en aquellos que no tienen un compromiso. Podemos ver cómo a esos matrimonios les falta la bendición de Dios. Y Dios en su palabra dejó matrimonio. Entonces te dice, esto no lo hagas, en cambio haz esto. ¿Por qué? Porque en lo mío va a haber más bendición. Porque Él ya sabía. Porque acuérdense que Él es omnisciente y sabe las consecuencias de los actos. Entonces, si tú te vas a ir por ahí, pues muy seguramente va a terminar mal el asunto. Si tú te vas por acá, muy seguramente va a terminar bien el asunto. Otra cosa de cuando Dios establece su voluntad en forma de orden es porque Dios advierte al ser humano de las consecuencias de obedecer o desobedecer sus instrucciones. Y esto lo podemos ver aún en lo natural. Cuando nosotros, toda mi bebé está muy chiquita, todavía no anda haciendo tanta travesura, pero yo he visto con mis hermanos de cuando mamá les decía, no toques porque te quemes. Había un porqué, no solamente era porque se le había ocurrido. No toques la plancha porque te quemes. Entonces, ¿qué pasaba si el niño iba y tocaba la plancha? Se quemaba. No porque estuviera mi mamá echando la maldición de que si tocas te quemas, sino porque era una consecuencia natural. La plancha estaba caliente. Así mismo es Dios. Dios nos da instrucciones y advertencias de consecuencias que van a ser naturales. Si tú haces esto, va a pasar esto. Si tú no obedeces, va a haber una consecuencia, va a haber una maldición. No porque Dios te ponga la maldición, sino porque es una consecuencia natural. Y dentro de que Dios establece su voluntad en forma de orden, otro punto que podemos tomar
es que el Señor acepta y respeta la decisión que cada persona toma. Dios te habla de lo que debe de ser, pero si tú decides tomar otra cosa, Dios lo va a respetar. Dios no va a ir por ti y te va a decir, no, a ver. Podríamos estar hoy hablando de, no sé, fornicación que toqué hace rato, y si al rato tú lo oíste hoy, pero quieres ir a hacerlo, pues no se te va a aparecer un ángel con una espada y te va a decir, ¿qué no oíste en la prédica? Que no. No, Dios ya te dio libre albedrío. Si tú ya sabes y decides, Dios lo va a respetar. ¿Ok? Acuérdense que Dios es un caballero. Y a veces eso hasta lo tomamos a mal, porque dice, pues entonces ¿para qué me dejó caer allá? No, no te dejó caer, tú decidiste irte a aventar allá. ¿Ok? Porque fíjense, si el libre albedrío no existiera, pues hasta sería más fácil para Dios. Se evitaría muchos errores en todos lados. ¿Que va a empezar una guerra? Pues va y calma que la quiere empezar, ¿no? Y nos evitamos una guerra mundialmente. Si el libre albedrío no existiera, pues hasta dentro de la iglesia nos evitaríamos problemas. Ahorita está un documental en Primer Impacto que habla de errores de siervos de Dios a nivel internacional, ¿no? Y pues yo creo que si el libre albedrío no existiera, pues Dios los frenaría para que no quemaran a la iglesia internacionalmente. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que todos tenemos libre albedrío. Desde el más sabio hasta la ovejita más nueva o aquel que está afuera y no conoce de Dios. No podemos decir ni que Dios tiene que venir a frenarnos, porque eso nos toca a nosotros en el carácter, ni que Dios vino y hizo que hiciéramos lo contrario. ¿Ok? Número 2, ¿qué más podemos sacar de las lecturas anteriores? Y es que Dios espera recibir el amor de parte del hombre. Algo que Dios le ilusionó mucho de su libre albedrío es que iba a poder tener amantes y no robots. Dios dice en Deuteronomio 6:5 que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿qué creen? Es una opción. Él nos invita a amarle, pero también no va a obligarnos a amarle. Y Él sabe que cuando tú ames a Dios, todo lo demás, el respeto, el compromiso, la santidad, va a venir por añadidura. Él también sabe que al amarle, nosotros vamos a ser más bendecidos, pero nos lo da como una opción. Y tan es así que tocábamos hace rato que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, perdón. Pero ¿a quién se lo dio? A todo el mundo. Todo el mundo tiene hoy la elección de decidir amar o no amar a Dios. Y hay quien ha decidido no amarlo, ¿no? Aquí afuera podemos encontrar gente que simplemente ni cree en Él. Dice, no, Dios no existe. No lo ama. Pues, si ni cree que existe, pues menos lo va a amar, ¿verdad? O gente que sí cree que existe y le trae coraje. Y dice, no, yo con Dios no, por esto. Porque Él permitió esto. Entonces ahí tenemos cómo se cumple el libre albedrío de amarle y no amarle. Pero Él lo hizo porque quiere amantes. Dice que somos su novia. Él no quiere una novia a la fuerza, Él quiere una novia que le anhele, que le desee, que le busque, que le espere. Número 3, y es lo que a muchos no nos gusta y por eso queremos que el libre albedrío no exista, y es que solo hay 2 opciones en el libre albedrío. ¿Sí se fijaron en todo lo que leíamos? Dice vida o muerte, bendición o maldición, ya. Y a muchos no nos gusta eso. Muchos quisiéramos estar en medio. A los radicales no dicen, yo ni con Dios ni con el diablo. No, eso no, pues yo ni con Dios ni con el diablo, yo en medio. Pero eso no existe.
Entonces, el libre albedrío te marca que tú escojas si eres con Dios o eres contra Dios. No hay nada en medio. Teorías que se inventan te van a inventar lo de en medio, pero no existe. Entonces, esa es la parte de por qué a muchos no les gusta el libre albedrío. Y aún Apocalipsis 3:16 nos habla de los que quieren estar en medio, ¿se acuerdan? Dice, a los tibios los voy a vomitar, porque lo de en medio ni existe ni me gusta. ¿Ok? Y la cuarta es que la voluntad de Dios es muy clara. Vida y bendición para cada uno de los seres humanos. Dios quisiera que todos escogiéramos el camino de la bendición, pero Él va a seguir respetando el camino que queramos escoger. Y tan así es su deseo que, por ejemplo, segunda de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Les voy a leer Ezequiel 33:11. Ese, si quieren apuntarlo, y en lo que nos aparece ahí yo se los voy leyendo. Y dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa, para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Entonces, en esos versículos nos dice, uno, ¿qué le está esperando? Para que se tomen más decisiones de vida. Que su segunda venida la ha detenido por amor, por decir, quiero que más decidan, pero no está obligando a nadie. Está poniendo herramientas, ¿no? ¿Cierto? Decíamos, una promesa es que en todo, hasta el sinfín del mundo, se va a conocer la palabra de Dios. Pero está dejando libre albedrío. Y la otra en Ezequiel le dice, pues yo no me jacto ni me gozo de aquellos que están decidiendo lo contrario, pero al final de cuentas están decidiendo. Y tú vas a decir, ¿para qué deciden eso si tienen la otra oportunidad? Pero Él va a seguir respetando. Ok, hablando de libre albedrío. Cuando Jesucristo viene a la tierra, ¿cuál es ahora el nuevo esquema que Dios da a la humanidad de libre albedrío? Y la realidad es que nosotros tenemos la mejor época, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, pues Él había escogido un pueblo, pero cuando Jesucristo viene, abre las puertas para que todos entremos a ser de su pueblo. Vemos algunas historias de cómo algunos que no eran de su pueblo, por la fe y por la fidelidad que tuvieron en buscarle, les permite ser de su pueblo. Y aún nos hace de la genealogía de Jesús, ¿no? Vemos por ahí la historia de Ruth y de Noemí, cómo le da la oportunidad. Pero ahora no es solo una persona, todos tenemos esa oportunidad. No podemos decir, no, es que Él nada más había escogido a unos. Efesios 2:13-18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto significa que ya no hay acepción o excepción para ser parte del pueblo de Dios.
Gloriosos nosotros que estamos en este tiempo. No hay excepción, sin importar quién eres, dónde naciste, cuál es tu pasado, cuál es aquel pecado que tú viviste. Cuando tomas la cruz de Cristo Jesús, se rompe toda excepción y puedes entrar a tomar esas bendiciones que Él te está ofreciendo. Y eso es para nosotros. Qué gozo, ¿no? Que nos tocó eso a nosotros. Sin embargo, también en esta época se tiene que decidir en dos caminos. Si somos con Cristo o somos sin Cristo. Si somos adoptados como sus hijos o no queremos ser adoptados como sus hijos. 11 y 12. Reina Valera. Todos los que siguen los voy a tomar de la Reina Valera. También un versículo que nos debemos de saber. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice que a los que decidieron recibirlo. Vuelve a hablar decisión, vuelve a hablar libre albedrío. Tu libre albedrío es, decide estar conmigo o no, y eres libre. Jesucristo se declara como el único camino para llegar al Padre. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y fíjate, hay leyes y normas únicas, inalterables, y sobre todo las leyes espirituales. A veces queremos buscarle 5 pies al gato cuando sabemos que no los tiene, y le buscamos y le cambiamos y le modificamos, y tan es así que hace rato veíamos que por ahí salieron 3 teorías, ¿no? Y si nos pusiéramos a buscar más, pues me imagino que tienen algún sustento para que sean algunas teorías. Y hay muchas teorías de muchos sentidos. ¿Por qué? Porque queremos encontrar justificación a esas leyes y queremos brincarnos esas leyes. Pero dice Dios, no se puede. Actualmente el hombre, lo que está ahorita en popa es innovación. Todo te habla, innova. Esto ya no, innóvalo. Esto ya es antiguo, cámbialo. Tan es así que nos están diciendo, pues innova la familia, ¿no? La familia tradicional ya es antigua, innóvala. Ahora todo se vale en la familia. El que tú sufras en una enfermedad es antiguo, innóvalo y usa la eutanasia. Y te hablan de que innoves. Pero dice Dios, hay leyes que no se trata de innovar y no innovar. Son leyes que las consecuencias van a ser las mismas, innoves o no innoves. Y es lo que el hombre ha estado cayendo, creyendo que las leyes de Dios, que la palabra de Dios se puede modificar y se puede innovar. Y no es así. Dios el libre albedrío lo dio para decir, me pego a esto. Y lo que dice aquí va a ser al 100%, ni siquiera al 99.9%. En cualquier caso que tú le veas, va a ser al 100%. Entonces, se tiene que cumplir al 100%. Y a veces, afuera, tal vez tú te has encontrado a alguien que le estás compartiendo, o tú mismo te pasó antes de llegar aquí, o tal vez lo sigues pensando, que dices, pues todos los caminos llevan a Dios. ¿Se han oído eso? Que antes era todos los caminos llevan a Roma, pero ahorita dicen, todos los caminos llevan a Dios. Mientras tú vivas tu espiritualidad y te sientas a gusto, está bien. Afuera, aún empresarialmente, ya se habla mucho de espiritualidad. Y hay teorías administrativas
para personal, recursos humanos, que te hablan de espiritualidad. Entonces ya todo el mundo se siente espiritual, ¿no? Y te dicen, no, pues tú vive tu espiritualidad como tú te sientas a gusto. Si quieres creer en la piedra, el sol, todo, es tu espiritualidad. Pero Dios te dice, no es así. Yo te estoy dando libre albedrío, pero el libre albedrío es claro. No puedes inventar y decir, ahora esto es lo bueno, ahora esto es lo malo. Porque aún dice la palabra, que estos son los tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces tengamos cuidado en aún cuidar que no se nos entenebrezca nuestro libre albedrío, pidiéndole día a día a Dios que seas tú el que me dé esa sabiduría y esa lucidez para tomarlo. Jesucristo es el único que cambia el destino de la humanidad. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y que crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino ha pasado de muerte a vida. En Hechos 4:12 nos dice que ningún otro nombre se ha dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos. Y aún los que tenemos a Cristo Jesús, Dios hoy nos confronta y nos enfrenta a tomar decisiones. Y eso es si vamos a satisfacer los deseos de la carne o vamos a satisfacer el Espíritu. Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vimos en la prédica que el corazón de Dios anhela que todos escojamos vida, que todos vayamos a arrepentimiento. Él anhela que cada uno de nosotros llegue a la Nueva Jerusalén a pisar las calles de oro, que lleguemos a la eternidad. Dios ya dio todo para que nosotros vayamos y tomemos la recompensa. Nosotros somos más que vencedores, porque Jesucristo venció, pero nosotros podemos tomar esa victoria para recibir todo juntamente con Él. Pero también quiere que con ese libre albedrío la estancia en la tierra de nuestra vida sea fructífera, sea bendecida. Entonces terminamos con que el libre albedrío sí existe, que a veces no es fácil, no es cómodo y hay responsabilidad al tomarlo, pero Dios ha puesto delante de nosotros la vida. Y esto no lo vamos a hacer solo. Dios es aquel que nos da la fortaleza para tomar esas decisiones que nos van a llevar a bendición. Vamos a orar.